En las últimas semanas se ha recrudecido el conflicto entre Israel y Palestina tras el ataque terrorista de Hamás a principios de octubre, que causó la muerte de más de 1 millar de civiles israelíes. La respuesta del Estado de Israel está siendo desproporcionada, bombardeando indiscriminadamente la franja de Gaza y causando, hasta hace unos días, se cuantificaba en unas 6.000 víctimas palestinas, entre ellas, sobre todo, principalmente, niños y mujeres. Y eso ha sido solo en unos pocos días del terrorífico efecto multiplicador del ojo por ojo, diente por diente. Ante esta situación, muchas personas han expresado su solidaridad con el pueblo palestino, denunciando las atrocidades cometidas por el Estado de Israel y exigiendo el fin de la ocupación y el bloqueo que sufren desde hace décadas, convirtiendo esos territorios en auténticas cárceles a cielo abierto, a las que se deporta sin explicación a todo aquel que no es judío, porque no solo se les limita quién y cuántos puede salir de la franja de Gaza, también se les limita en qué condiciones pueden salir. Desde Israel se controla el suministro eléctrico, el suministro de agua, la comida, la medicina. Sin embargo, estas voces que se solidarizan con el pueblo palestino han sido acusadas de antisemitas por algunos sectores que pretenden equiparar la crítica al sionismo con el odio a los judíos. Esta acusación es falsa y malintencionada. Miren, el antisemitismo es el rechazo a los semitas, que son un grupo étnico y lingüístico al que pertenecen tanto los judíos como los árabes. El antisemitismo es una forma de racismo que ha perseguido y discriminado a los judíos a lo largo de la historia y que ahonda sus raíces en el cristianismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, como grandes paradigmas, a los reyes católicos, que expulsaron a los judíos de la península, o al mismísimo Franco y su conspiración judeo-masónica. ¿Y qué decir de los nazis con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial? El periódico católico Civiltà Católica publicaba en 1897 una valoración bíblico-teológica acerca del sionismo y decía, abro comillas, 1827 años han pasado desde que la predicción de Jesús de Nazaret se cumplió, que después de la destrucción de Jerusalén, los judíos serían llevados lejos para ser esclavos entre las naciones y que deberían permanecer en dispersión hasta el fin del mundo. Cierro comillas. Asimismo, este periódico consideró que a los judíos no se les debería permitir regresar a una Palestina con soberanía. Abro comillas. Según la Sagrada Escritura, el pueblo judío debe vivir siempre disperso y vagabundo entre las otras naciones para que puedan rendir testimonio de Cristo, no solo por la Escritura, sino por su propia existencia. El Papa Pío X, en relación a la creación del Estado de Israel, decía, abro comillas, no somos capaces de favorecer este movimiento sionista. No podemos evitar que los judíos vayan a Jerusalén, pero nunca podremos sancionarlo. Los judíos no han reconocido a nuestro Señor, por lo tanto, no podemos reconocer al pueblo judío. Afortunadamente, ese antisemitismo y ese antisionismo han quedado atrás. Y con el tiempo hemos podido ver que Juan Pablo II rectificó aquella línea. Pero hay que dejar constancia de que hasta entonces esa era la línea de la Iglesia Católica. Sobre todo hay que dejar constancia de esto cuando abundan quienes acusan a la izquierda de antisemita. Miren, el sionismo es una ideología política que defiende la implementación de un Estado judío en la tierra palestina, basándose en argumentos religiosos, históricos, políticos, nacionalistas.
El sionismo no representa a todos los judíos, sino solo a una parte de ellos. De hecho, hay muchos judíos que se oponen al sionismo y que apoyan la causa palestina, como pueden ser los judíos ortodoxos antisionistas o los judíos progresistas, perseguidos con igual saña, puesto que no en vano el actual partido que gobierna Israel, el Likud, hunde sus raíces en una organización terrorista llamada Irgun. Ser antisionista no es ser antisemita, sino defender el derecho de los palestinos a vivir en paz y en libertad en su propia tierra, sin ser sometidos a la opresión y a la violencia del Estado de Israel, que por cierto fue reconocido por la Unión Soviética de Stalin, comunista él. Ser antisionista es rechazar la idea de que una raza o una religión tengan derecho a tener un país propio, a expensas de otro. Es decir, ser antisionista es no ser racista. Ser antisionista es cuestionar la legitimidad de un Estado que se fundó sobre la base de la limpieza étnica. ¿Es que era aceptable en Sudáfrica el apartheid, donde el color de la piel determinaba los derechos y deberes de uno y de otro? ¿Sería aplaudido que los gitanos, que son otra etnia perseguida históricamente, reclamara tener un país propio? Quizá era tolerable la pretensión nazi de tener un país germánico. Como Noam Chomsky argumentó en su momento, los partidarios israelíes a menudo tratan de equiparar el antisionismo con el antisemitismo para silenciar la oposición a las políticas del Estado de Israel. Condenar el atentado terrorista de Hamás no es ser sionista, sino defender los valores de la vida humana y rechazar la violencia como medio para resolver los conflictos. Pero acusar a Israel de dar una respuesta criminal no es sino denunciar la hipocresía y la impunidad con la que actúa un Estado que se dice democrático y civilizado y se pone al mismo nivel moral que una banda de asesinos armados y desalmados. Si el Estado de Israel no quiere equipararse a Hamás, lo que tiene que hacer es no actuar como lo hace Hamás. No caigamos en la trampa de confundir los términos. No dejemos que nos silencien con falsas acusaciones. No debemos permitir que se siga cometiendo una injusticia histórica contra un pueblo que solo pide justicia, que quiere que Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Nada más.